Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Anunciad el mensaje de los 3 ángeles, he aquí, yo vengo pronto. Por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando la bendición es pronunciada se oye un inmenso grito de victoria. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Hermanos, ahora me gustaría conocer un poco, familiarizarme con el pastor Víctor Rodríguez, de lo cual ya ustedes han visto el tema. En esta oportunidad vamos a hacerle una entrevista, la cual yo quiero que ustedes también puedan apreciar. Bueno, pastor, esta serie de entrevistas que siempre hago en el canal, para conocer a profundidad ese ser humano, porque la gente lo ve en Facebook, lo ve en YouTube, como predicador, como teólogo, pero me gustaría ahora conocer un poco más a ese ser humano, cómo es Víctor en su casa, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo Víctor conoce al Señor Jesucristo? Cuéntanos un poquito. Gracias, Andy, por esta oportunidad. Yo conozco a Jesucristo a través de mis padres. Ellos eran adventistas antes de yo nacer, para la gloria de Dios. Y allí pues conocí el Evangelio y me formé en la iglesia adventista desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Bien, ¿y cómo era, si recuerda, cómo era su infancia cuando chico? ¿Ya usted tenía esa inclinación al Evangelio? ¿Cómo comenzó todo? Si usted recuerda, ¿quién le dio estudio bíblico? ¿Y cómo usted llegó a la iglesia? Ok, mi infancia fue una infancia primeramente normal, pero también fue una infancia de restricciones. Mi papá era muy estricto, ya murió hace 3 años, pero mi papá era muy estricto. Nosotros teníamos que diezmar, teníamos que guardar el sábado, teníamos que ir a la iglesia, yo tenía que tomar textos de la Biblia y explicárselos a él. Si yo no lo hacía, él me castigaba. Así que yo tenía que ser un teólogo, un pastor, y explicarle los textos. Quien me daba los estudios era precisamente él. O sea, yo fui instruido por mi papá. Mi papá fue quien me dio los estudios. Y aparte de eso, pues las enseñanzas de la iglesia me iban también formando dentro del pueblo de Dios, por lo cual yo estoy muy feliz y muy agradecido. Qué bueno. ¿Cómo es que usted se inclina? Me gustaría, ya hemos visto cómo usted llegó al pueblo de Dios, cómo conoció al Señor Jesucristo. ¿Cómo usted se inclina a estudiar teología? ¿Qué lo motivó a usted a estudiar teología? Y esta pregunta es retórica y es importante porque hay muchos jóvenes hoy día que han incursionado en la Universidad Adventista y al ver la problemática, entonces se desencantan. Conozco y tengo la experiencia de un pastor de aquí que hizo sus 4 años y tuvo una mala experiencia. ¿Qué lo motiva a usted a estudiar teología? Es una excelente pregunta. Yo, por ejemplo, desde pequeñito, yo sentía ese fuego dentro de mí para predicar, para comunicar la palabra. También me gustaba compartir con los hermanos. Me gustaba sobre todo la enseñanza. Yo siento que Dios me dio ese don de la enseñanza y estoy precisamente tratando de aprovecharlo y compartiéndolo con el pueblo. Entonces, a mí, yo tenía ese fuego por dentro. Y entonces, varios dirigentes de la iglesia, pastores, me veían predicando, me veían como un líder, y entonces ellos me motivaron: mire, pero tú deberías estudiar teología. Entonces, me venían diciendo eso y decía, si tú quieres desarrollarte en esa área, sería bueno que estudies teología. Recuerdo que un pastor allá en Dominicana me dice: mira, tú necesitas ese el título, porque Dios te dio, ¿verdad? Dios te creó a ti y te eligió desde antes de nacer para que tú vinieras a predicar en su pueblo. Y yo me sentía feliz porque todo el mundo veía eso para la gloria de Dios. Entonces, llegó un momento donde yo me motivé a estudiar teología en la Universidad Adventista Dominicana. Sí es cierto lo que tú dices. Se pasan algunas frustraciones, algunos chascos, porque hay cosas con las que uno no va de acuerdo. Sin embargo, pude comenzar y terminar la carrera de teología. Soy licenciado en ella, egresado de la universidad, y hoy le doy las gracias a Dios porque
aunque no estoy usando mi título, o sea, yo no trabajo para la iglesia, sin embargo, yo fui y pude obtener el título, trabajé como pastor allá en Dominicana, aquí en Estados Unidos, y hoy Dios me ha ayudado a llegar a un conocimiento mayor de la verdad a través de su palabra. Qué bien. Bueno, hoy estamos conociendo al pastor Víctor Rodríguez. Él es pastor de la iglesia adventista, aunque como él acaba de explicar, no lo está ejerciendo por la conferencia, pero sí lo está ejerciendo de manera voluntaria, llevando la verdad presente. Ahora hay una pregunta un poco picante. Viene una pregunta, querido pastor. ¿Cómo usted, yo sé que esa pregunta todo el mundo la está esperando. ¿Qué pasó por su mente o por su vida que usted salió del marco del ministerio en torno a la conferencia, si así se puede decir, o a la asociación? ¿Qué pasó que usted decidió, verdad? Después de haber estudiado 4 y pico de años, ¿qué pasó con usted que usted decidió ya de no ser un pastor asalariado? Mira, Sandy, esa pregunta que me haces es excesivamente picante, como tú dices. Bueno, en buen dominicano, pero es una pregunta excesivamente interesante, porque la idea, o sea, el ideal de que si tú estudias una carrera es que se supone que tú vas a vivir de ella, porque se invierte mucho dinero en cualquier carrera. Entonces, ¿qué me motiva a mí a desligarme de la conferencia general y a convertirme en un pastor de sostén propio? ¿Qué me motiva? Cuando yo comienzo a estudiar la palabra de Dios, yo abro los ojos, o sea, Dios me da el conocimiento, yo abro los ojos y una de las primeras cosas que yo comencé a puntualizar yo decía, ven acá, pero es que según la Biblia, la mayoría del pueblo y de los dirigentes siempre se pierden. Entonces, yo comencé como a decir, espérate, aquí hay algo y hay algún mensaje que yo tengo que tener de parte de Dios. Luego me doy cuenta que cada vez que se predicaba la verdad presente, yo he estudiado eso en la Biblia, cada vez que Dios manda una verdad presente con un hombre humilde, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo la rechaza. ¿Qué hacen el 98% de los dirigentes? La rechazan. Entonces yo noto que siempre la mayoría del pueblo se perdía. La mayoría de los dirigentes se perdían y yo decía, ven acá. Pero entonces aquí hay algo que tiene que destapar la mente de cada teólogo y de cada pastor si quiere optar por el reino de los cielos. Una cosita más, Sandy, es que yo estuve analizando, por ejemplo, la vida de los apóstoles, comenzando con Pablo. Es más, pudiéramos hablar hasta de Jesús. Jesús, si tú notas, es el ejemplo perfecto para un ministerio de sostén propio. ¿Por qué? Porque Jesús tenía su ministerio, había incluso una tesorería en el ministerio de Cristo, y Cristo jamás formó parte del Sanedrín. O sea, Cristo no formó parte jamás de la conferencia general de su tiempo o de la asociación general. Él no formó parte. Sin embargo, tú notas que lo que él hacía era por amor al pueblo y para el bien del pueblo. Entonces, esa es la misma trayectoria, la misma temática del pastor Rodríguez. Yo no estoy pagado por la iglesia, pero yo sí trabajo para la iglesia. El mensaje que compartimos hace un momento, eso es por amor a la iglesia. O sea, a mí nadie me paga para que yo predique eso. Entonces, yo noté, aparte de eso, que Jesucristo tuvo su ministerio independiente y nunca perteneció a la conferencia general. Aparte de eso, Sandy, a mí me chocó, y yo no sé si tú lo has analizado, me imagino que sí, porque veo que tienes conocimiento de la palabra, pero a mí me chocó la experiencia del apóstol Pablo. O sea, Saulo trabajaba con el sumo sacerdote, señores, y el sumo sacerdote era el líder número 1 que tenía conexión con Dios, y ese líder del pueblo preparaba cartas para que Pablo las fuera a llevar, para buscar presa a los cristianos, para matarlos. Me llamó la atención y esto me explotó la mente. Dice, pero ven acá, cuando Pablo conoce a Cristo, se sale de la conferencia general. Ya no trabaja con los dirigentes religiosos del pueblo de Dios, sino que ahora va a formar parte de una iglesia apostólica dirigida por el Espíritu Santo. O sea, señores, eso me destapó la mente. Yo dije, no, aquí hay algo y aquí tenemos que estudiar, porque entonces yo me doy cuenta que si yo predico igual que los demás, creo igual que los demás, y enseño al pueblo como lo han enseñado los demás, estoy caminando hacia mi perdición. Sandy, yo te voy a decir algo. Yo te puedo amar a ti hasta lo último, puedo amar a mi esposa, a mis hijos, pero ¿sabes una cosa, Sandy? No, mi salvación va primero. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que yo me desligara
de la conferencia de forma eclesiástica, de que no me pagaran, de que yo no les rindiera informes o estas verdades que están en la palabra de Dios. Y al final yo estuve persiguiendo entonces, Sandy, cuál era la verdad presente para hoy, porque siempre ha habido una verdad presente. Y me doy cuenta que el mensaje de los tres ángeles en algún momento fue verdad presente, más ya no lo es. Entonces, ahora tiene que levantarse la verdad del cuarto ángel para que venga a reforzar esos tres mensajes y la iglesia se despierte y pueda dar el fuerte pregón. Correcto. Yo sé que no estamos metiendo un chin en agua caliente, pero sería bueno que nos explique cómo se dio ese paso. Yo sé que fue una decisión fuerte. ¿Renunciaste o te expulsaron cuando tú comenzaste a predicar o a aceptar lo que tú descubriste en la Biblia? ¿Cómo se dio? Porque yo sé que por asunto de ética, el pastor Rodríguez es muy medido, pero si nos puede contar un poquito para que la gente se entere de que, porque hay gente que ha puesto en tela de duda que usted es pastor, eso no puesto. ¿Cómo se dio ese paso, esa decisión? ¿Fue que usted renunció o cómo se dio? ¿Qué pasó allí? Me gustaría que nos dé un poquito de detalles. Sandy, te doy gracias por esa pregunta. Toca las fibras íntimas de mi vida, las toca porque es una realidad muy fuerte y yo lo diré de una manera sencilla y con amor y con respeto. Miren, hermanos, y a ti, Sandy, de manera especial. El punto es que cuando yo comencé a estudiar la verdad en la palabra de Dios, ya no con los lentes del núcleo teológico de aquí de la tierra, porque ese es el problema. La mayoría de la iglesia cree cosas porque un núcleo teológico las ha enseñado, más ellos no la han estudiado. O sea, si tú notas, la mayoría de la iglesia no está predicando una verdad presente. ¿Por qué? Porque el núcleo teológico no la está presentando. Entonces, ¿cómo se da esto? Le doy las gracias y la gloria a Dios, y lo estoy diciendo aquí en público, que cualquier presidente o cualquier coordinador me pueda desmentir. Gracias a Dios, Sandy, al pastor Víctor Rodríguez jamás lo despidieron de la obra. Jamás me expulsaron. Yo tuve que tomar una decisión, y voy a decir un secretito acá. Bueno, se lo he dicho a dos personas especiales de mi vida, y lo voy a decir acá. Yo tomé una decisión, Sandy, de separarme por completo de ese tipo de enseñanza y de ese tipo de forma eclesiástica. Yo tuve que tomar una decisión que todavía hoy me duele y todavía, Sandy, hoy me choca. ¿Sabes por qué? Porque aunque yo tengo una iglesia rentada aquí en Pensilvania, yo transmito los temas desde allí los sábados, y aunque yo lo hago así, más yo no soy miembro activo de la iglesia adventista. Y déjame decirte, hay hermanos de la iglesia en Perú, en Colombia, en Guatemala, en México, en Dominicana, que ya no quieren asistir a la iglesia adventista porque se han ido despertando y se han ido dando cuenta que ya no pueden continuar en una religión, porque Jesús no va a salvar a una religión, mucho menos va a salvar a la iglesia militante. Él va a salvar a la iglesia triunfante. Entonces, ¿cómo se da mi traspaso dolorosísimo con un convencimiento de la verdad? Gracias a Dios nadie me expulsó. Yo mismo opté por separarme y predicar de manera independiente la palabra de Dios para ayudar a aquellos que también quieran despertarse. Vale. Hace un momento mencionaste el asunto que hay hermanos que ya después de despertar ya no están asistiendo. Me gustaría que le expliquen, aunque yo estoy claro, me gustaría que le explique a la hermandad cuando se plantea ese planteamiento, valga la redundancia, que tú haces. Entonces, muchos sacan el texto que dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo le explicaría? Gracias, Sandy. Mira, hay un tema que subí a las redes que se titula Fuimos programados. Allí yo presento que lamentablemente la iglesia adventista, igual que la católica, la evangélica, los mormones, nosotros hemos sido programados a nivel mundial para creer lo que una cúpula quiera. O sea, date cuenta que hoy la iglesia no se mueve a predicar la verdad presente, ni siquiera en lo que la iglesia cree que es la verdad presente, que es el mensaje de los tres ángeles. La mayoría de la iglesia cree que es la verdad presente para hoy, pero ni siquiera esa verdad presente la iglesia se mueve a predicarla, ni siquiera los predicadores lo hacen. ¿Cuál es el punto? Nosotros fuimos programados, Sandy, para creer, para actuar y para ser inducidos como quiera un grupo, como quiera un grupo. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo es el siguiente.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo, mira, mis diezmos, yo se los quiero mandar a un pastor que está allá en África? ¿Qué te dice a ti tu iglesia local? No, tú no puedes hacerlo. De hecho, la enmienda que le hicieron al manual de la iglesia ahora, con la que yo estoy totalmente en desacuerdo, es que si tú no diezmas y ofrendas de una manera visible en tu iglesia, ya no te van a dar cargos. Es un disparate, y que Dios me perdone, y ustedes también me disculpan, pero es un disparate de enmienda que no tiene sentido, y que lo que logra es tener un control más absoluto en la iglesia. Entonces, señores, nosotros fuimos programados. ¿Sabe qué significa eso? Que hoy en día, cuando la iglesia cree una cosa, la cree porque así la enseñan los pastores y teólogos. Yo quiero buscar ese texto y leerlo. Ya tú me estás preguntando, así que si me preguntas te lo tengo que responder. Está en Hebreos, el capítulo 10. Y yo voy a enseñar algo hoy. Sandy, déjame decirte algo. Tú te estás adelantando a un tema que voy a tener precisamente con ese versículo. Yo voy a decir algo hoy y quiero que la iglesia lo vaya a investigar. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 es, Sandy. ¿Dónde que está? Está en Hebreos. Sí. Bueno, el punto es que está bien. El texto dice, déjame ver si lo consigo acá, que ahora se me ha extraviado. Ok, Hebreos 10:25. Aquí lo tengo, Sandy. Ya te gané. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta este día, la iglesia adventista ha estado enseñada de que ese texto es como una corrección para el que no quiera congregarse en el templo. ¿Dónde está el problema? Que nosotros, Sandy, a nosotros no se nos ha enseñado a interpretar la palabra de Dios. Yo voy a hacer una serie en mis redes sociales presentando los métodos de interpretación según la palabra de Dios, para que el que quiera aprenda a interpretar la Biblia con la misma Biblia. O sea, no que yo te voy a enseñar algo, sino la misma Biblia te lo va a enseñar. ¿Dónde está el problema de la interpretación de ese texto? Bueno, cuando la Biblia dice no dejando de congregarnos, no se refiere a congregarse en un templo o en una iglesia. Y tú me puedes preguntar, pero pastor, ¿pero por qué tú dices eso? ¿Dónde te basas? Fácil, Sandy. Cuando se escribe Hebreos 10:25 no existían templos. Cuando se escribe Hebreos 10:25 no habían iglesias donde la gente iba a congregarse. ¿Y dónde se congregaban? Bueno, exactamente en el mismo lugar donde comenzó la obra adventista y donde va a terminar, en los hogares. No dejando de congregarnos no hace referencia a ningún templo ni a ninguna iglesia porque no existían. Y ustedes, no, sí, pastor, claro que existían. Ok, no me lo dé con Biblia, porque en la Biblia no está, pero démelo por lo menos con la historia. Presénteme un dato histórico que diga, oh sí, ellos se reunían en este templo o se reunían en esta iglesia. No había ni templos ni iglesias para reunirse. No dejando de congregarnos se refiere a que no nos dejemos de congregar en nuestros mismos hogares. ¿Para qué? Para que mantengamos firme precisamente esa profesión de fe. Así que no se refiere ni a templo ni a iglesia porque en ese tiempo no había. Claro, y Jesús lo puso más claro, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Sandy, gracias. Ya, oye, déjalo ahí. Eso digo, mira, yo me engranojo, mira, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar para bendecirlos. Y yo digo, la gloria sea para Dios, porque hoy la palabra de Dios hace libres en Cristo a todo aquel que la estudia, pero para eso hay que estudiarla. Hay muchas personas, pastor, cuando lo ven, yo veo que usted transmite, a lo mejor por cuestiones de ruido y eso, desde un vehículo. Y hay gente que cuando lo ven a usted bien trajeado y cosas, los pensamientos vuelan por la mente y uno respeta. Pero prescindir de un salario como el que provee la iglesia adventista a un pastor para dedicarse a predicar el mensaje que Dios quiere que se predique, prescindir de eso no es fácil. Yo quiero que me cuente brevemente, ¿hubo en algún momento alguna precariedad, alguna prueba que usted enfrentó? Porque esto va a ayudar a mucha gente. Después que usted prescindió, por amor a la verdad, de aceptar el sueldo, ¿hubo en algún momento alguna prueba que usted recuerda así, a manera de testimonio, que le faltaron los recursos? Por supuesto que sí, Sandy. Tú y yo lo sabemos, que eso es una realidad. Abandonar, por ejemplo, ese sueldo
que llega, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Maryland, no importa si está nevando, si está haciendo calor, si está lloviendo, si hace frío, ese sueldo le llega a uno calientito. Y a ti te pagan la casa, el teléfono, el carro, la comida, el seguro médico, o sea, te lo pagan todo. O sea, son beneficios que yo tuve que rechazar y tuve que renunciar. No te puedo hablar de las precariedades porque incluso hace ya unos meses estoy pasando una y lo quiero dejar, Sandy, así que me perdonas que no te voy a responder eso. Para cuando Dios me ayude a salir, yo te lo voy a avisar, ya tengo tu número y podemos dar el testimonio en tu canal si tú quieres, porque yo tengo que dar un testimonio que va a estremecer para la gloria de Dios al mundo entero. En mi caso, por ejemplo, yo soy un trabajador de Uber. O sea, yo trabajo Uber y Dios me provee hasta ahora el desayuno, comida y cena, me lo provee a través de ese trabajo. Entonces, precariedades siempre hemos pasado y siempre la vamos a pasar hasta que venga Cristo. De hecho, Sandy, y me disculpa que me extienda en esta respuesta, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, es el modelo que tendría que desarrollar la iglesia adventista para que se derrame el Espíritu Santo. Uno de los puntos de la iglesia apostólica, ¿sabe cuál es, Sandy? Que estaba el Espíritu Santo allí derramado, que nadie tenía necesidad. Sandy, hasta que eso no se dé, el Espíritu Santo, mira, si tú no piensas en tus colegas con necesidades, si yo no pienso en los hermanos de la iglesia con sus necesidades, el Espíritu Santo no se va a derramar en mí. De hecho, en la iglesia adventista, si hay un hermano rico y uno pobre, allí no está el Espíritu Santo. ¿Cómo yo me doy cuenta? Por la iglesia apostólica. Y el punto más fuerte de la iglesia apostólica, Sandy, ¿tú sabes cuál es? Yo no sé si la mayoría lo quiere aceptar, pero los apóstoles no tenían dinero. Eran excesivamente pobres y solo tenían al Espíritu Santo con ellos. ¿Tú quieres que te dé el dato? El cojo que le pidió a Pedro y a Juan, dice, hey, dame algo ahí. Y Pedro le da una respuesta dominicana. Dice, muchacho, yo estoy pelado. Como decimos nosotros allá en Dominicana, o sea, yo estoy pelado, yo no tengo ni un quinto. O sea, mira, Pedro era uno de los apóstoles que de hecho la Iglesia Católica debería de abrir los ojos y decir, ven acá, pero si Pedro es nuestro primer papa, ¿cómo es que el Vaticano tiene para acabar el hambre 2 veces a nivel mundial? Sin embargo, el primer papa, según ellos, que era Pedro, no tenía un centavo encima. Y el hombre le dice, hey, dame algo ahí, que no tengo nada, no puedo trabajar. Y Pedro le dice, no tenemos oro ni plata, o sea, yo no tengo nada, hijo, pero lo que yo tengo te doy. Míranos fijamente a los ojos. Y cuando el hombre lo miró, le dijo, lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No tenían dinero, eran pobres. Y yo doy gloria a Dios porque en medio de la precariedad, Dios se glorifica. Amén. Bueno, ya el pastor tiene un compromiso, tiene 2 temas más hoy para otras congregaciones. Antes de cerrar, el pastor y yo es primera vez que nos vemos en cámara, sí. Yo tengo una costumbre, a veces me paso de la raya, pero yo voy a colocar en este video y en el anterior el número del pastor. Lo que quieran hacer contacto con él, ténganle paciencia, que él tiene una agenda que él le va a contestar. Esto lo digo porque, dada la pregunta no se la hice por casualidad, se la hice basada en mi experiencia. Yo sé que lo que estamos en esto, el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, nos la pone en China a veces con los recursos. Aquí somos una comunidad bien grande. Bien grande. Esto él no me lo ha pedido, pero yo me voy a tomar el atrevimiento. Somos una comunidad bien grande. No cae mal que cada uno de ustedes dejen caer su granito de arena al pastor. Él no me lo ha pedido, pero yo sé que lo que estamos en esto la pasamos a veces. Así que ahí yo voy a poner el número de él. Ustedes lo llaman y en su momento le va a contestar. Ya un mensaje final, pastor, a todos los que nos están viendo. Hay gente... Ahorita usted tocó un punto muy importante y quiero que me finalice con esto. Hay hermanos que creen que es pecado enviarle los diezmos y las ofrendas a movimientos de sostén propio que están predicando la verdad. Porque hay movimientos de sostén propio que también son falsos. Hay que decirlo así. Para un buen entendedor. Pero hay hermanos que piensan que es pecado enviarle los diezmos y las ofrendas a personas que estén predicando la verdad presente. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Bueno, lo que pasa, Sandy, es que todo se remonta a lo que te dije ahorita. Nosotros fuimos programados. O sea, nosotros fuimos programados para pensar, para actuar, para responder y para reaccionar conforme a como quiera un grupo.
el grupo nos ha enseñado a nosotros que, oye, que si tu diezmo va a tener la bendición, tiene que ir al alfolí de la iglesia. Si tu diezmo no llegó al alfolí de la iglesia, entonces ya ese diezmo es un diezmo maldito y el Señor te va a maldecir y tú vas a tener ruina y a ti no te va a ir bien y todo se te va a destruir y todo se te va a dañar. Pero la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia eso? Ya me haces una pregunta, Sandy, que tengo que explicar algo. Hay una serie de ocho temas que yo invito a los seguidores tuyos a que entren en algún momento y la miren sobre los diezmos y ofrendas. Una serie que yo creo que viene para ayudar al verdadero pueblo de Dios. En resumen, Malaquías 3:10 tiene un mensaje que la mayoría de pastores y teólogos no quieren enfatizar. Por ejemplo, ¿cuál es la parte que se enfatiza? Y así tenemos nuestro disco duro. Que tienes que llevar tu diezmo al alfolí para que Dios no te maldiga. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, traed los diezmos al alfolí, pero es para que haya alimento en mi casa. Entonces, Sandy, si tú llevas tu diezmo, yo voy a decir algo independientemente de ti, tú no me has pedido que diga esto, pero yo lo voy a decir. Si tú llevas tu diezmo a una conferencia en donde el pastor no te llama, no te visita, no te manda ni siquiera un texto y no sabe absolutamente nada de ti, y la iglesia dice, el pastor a mí no me visita, entonces tú estás mandando tus diezmos a un alfolí equivocado. ¿Por qué? Porque estás llevando tus diezmos a un lugar donde no hay alimento para la casa del Señor. Si nosotros nos fijamos en Malaquías 3:10, cuando se llevaba el alfolí que Dios exigía, no era para que los pastores y dirigentes se hicieran multimillonarios, era para que hubiera alimento en la casa del Señor. Y eran 3 clases de alimentos. Primero, tenía que haber alimento para los sacerdotes y levitas. Segundo, tenía que haber alimento para el pueblo de Dios, alimento espiritual, que los sacerdotes, con el sostenimiento que le daban de los diezmos, pudieran predicarle a la iglesia o estar activamente en lo espiritual. Y el tercer alimento que tenía que haber obligatoriamente para cumplir Malaquías 3:10 es que, una pregunta, Sandy, cuando se llevaba todo el diezmo allá al templo, ¿qué pasaba con el excedente de todo ese diezmo? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos hoy. ¿Qué pasa con el excedente multitrillonario que hay en la iglesia adventista cada semana y cada mes? ¿Qué pasa con eso? O sea, la gente no se pregunta eso. Entonces, el problema es que cuando una iglesia va a pedir ayuda a la conferencia para remodelar su iglesia, Sandy, de manera blasfema le dicen, no tenemos dinero. No, pero es que necesitamos reconstruir el templo. Bueno, nosotros podemos prestarle, pero le podemos prestar incluso hasta con intereses, señores. Ahí está Satanás dirigiendo la obra. ¿Por qué? Porque se está llevando un diezmo y no hay alimento en la casa de Dios. Ahora, yo voy a decir ahora algo estrepitoso. Y el que sabe de historia denominacional sabe que es así. Elena de White, por varios años, desviaba sus diezmos para ayudar a pastores que no eran ayudados ni mantenidos por la iglesia adventista de ese tiempo. En ese momento era por asuntos raciales, o sea, por el color. El racismo había permeado en la iglesia, lamentablemente, y la iglesia no estaba atendiendo a los pastores de color. ¿Qué hizo Elena de White? Simple, tomaba sus diezmos y se los mandaba a ellos. Y había personas que le decían, mire, sierva, si usted no manda, si usted no dirige bien estos diezmos, nosotros igual los vamos a retener. Y ella tomaba los diezmos y se los mandaba a esos pastores. Conclusión, hermanos, a nosotros se nos ha enseñado que si no llevamos nuestros diezmos a la conferencia general, nuestro dinero va a estar maldito. Pero es que eso es una forma de manipular al pueblo. Según Malaquías 3:10, si es verdad que hay que llevar el diezmo, es tan ciertamente verdad como que tiene que haber alimento para la casa de Jehová. Si no hay alimento, entonces siéntase libre, hermano, de con sus diezmos apoyar a pastores que estén predicando la verdad presente, a laicos que estén predicando la verdad presente y a ministerios que estén predicando la verdad presente, porque usted lo que tiene que ver es que ellos sigan las características de Jesús y de la iglesia apostólica. Entonces, no hay ningún pecado. ¿Dónde dice la Biblia que es pecado que usted tome sus diezmos y decida apoyar a un ministerio independiente? ¿Dónde lo dice? Pero usted no se acuerda que Jesús tenía un ministerio independiente. Sandy, te voy a decir esta pregunta. ¿Tú sabías que el dinero que iba a la tesorería del ministerio de Cristo jamás iba a la tesorería del templo de judíos? Jamás. Entonces, y yo le pregunto, ¿y qué pasaba con esa gente que había sido instruida
por el mismo Dios que llevara sus diezmos al alfolí para que hubiera alimento. Pero es que la gente se daba cuenta que no había alimento. Cuando Cristo les alimentaba con la palabra, la gente se quedaba allí que hasta con hambre seguían escuchándole. ¿Y cómo es que hoy se van a mantener a un ministerio pastoral que ni siquiera predica bueno a veces a la iglesia? Hermanos, eso llora ante la presencia de Dios. Entonces, usted quiere llevar sus diezmos a la conferencia general, usted es libre, llévelo. Pero si usted quiere apoyar con sus diezmos y ofrendas a un pastor, a un laico, a un predicador que usted compruebe que es una persona consagrada de verdad a Dios, hágalo. Y no es nada más que Dios no lo va a maldecir, Dios lo va a bendecir. Con esto termino, Sandy. Miren, hermanos, no es justo delante de Dios que usted lleve su ofrenda a la iglesia adventista y que usted sepa, oye, Sandy, que tú sepas que en tu iglesia hay una familia que por ser fiel a Dios en los diezmos y ofrendas, les falte la comida o le falte para pagar la renta. No es justo que esa familia tenga la necesidad. No es justo. Entonces, ¿qué significa eso? Oigan, hermanos, ¿qué significa? Yo le doy esta sugerencia hoy a nivel mundial. No lleve sus diezmos a la iglesia adventista. Tome la ofrenda. Tome la ofrenda. Oiga, tome su ofrenda y busque en su misma iglesia adventista a esa familia que está pasando hambre, y el dinero de su ofrenda, en vez de llevarlo a la tesorería trillonaria de la iglesia adventista, busque a un hermano de la misma iglesia suya adventista y hágale una compra y lléveselo, porque Dios va a bendecir ese acto de justicia. Yo no le recomiendo a nadie que siga llevando sus ofrendas a un sistema que no está ayudando a ninguna familia a nivel mundial. No le está ayudando. Entonces, esto es un llamado para que no nos dejemos manipular. Yo diría que el llamado más grande, mire, si usted no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, si usted cree, como dijo un pobre hermano, dijo, hay otro que quiere dinero. Y yo pensando, si él supiera en qué consiste el mensaje del cuarto ángel, si él supiera. Pero si usted no está de acuerdo conmigo en todo o en la mayoría, por lo menos, quédese con Hechos 17:11. Conviértase en un bereano y mire, y deje todo allí tranquilo. Si usted se convierte en un bereano, usted va a aprender que de cada pastor que predica, usted tiene que estudiar lo que dice en la palabra de Dios y llegar a una conclusión con el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Pastor, no puedo dejarlo ir. Le voy a hacer una pregunta que no estaba dentro del programa, pero me está afectando porque, y se la quiero hacer a usted porque usted es teólogo que estudió teología en la Universidad Adventista, con vasta experiencia. Entonces le voy a hacer esta pregunta y quiero que, si estoy en el error, que me lo diga aquí en el aire para yo reconocer, ¿verdad? No me tolere. A mí, en un movimiento de sostén propio, yo había estudiado, donde yo conocí a mi esposa, yo estudié en una escuela de sostén propio, donde Hermes Tavera, que si él ve este video, puede dar fe y testimonio, él me dio a mí clase de teología. Pero informar, no de que por un currículo de universidad, sino que en una escuela de sostén propio yo recibí ese tipo de clases. ¿Qué ocurre? A mí me invitaron a predicar en un movimiento de sostén propio muy bueno. Me voy a reservar el nombre porque no me han dado el permiso de mencionar el nombre. Y resulta que allí, a mí al ver el desenvolvimiento, que la gloria sea para Dios, y la entrega, me ordenaron como pastor. ¿Qué ocurre? Desde entonces yo comienzo ahí, por ejemplo, en el título, yo pongo la sigla de pastor, y hay muchos que me están diciendo, ese es un mentiroso, un hablador, ese no es pastor nada, porque me conocieron de que no era nada, y están diciendo como que soy un falso. Eso está mal, porque yo no estoy muy claro, porque si es así, yo prescindo de eso entonces. Sandy, yo caí en una trampa contigo y lo tengo que decir públicamente. He notado, analizando bien, que cada pregunta que tú me has hecho es para desarrollar en un tema. Así que yo he caído en una trampa de estar respondiendo preguntas que van a quedar como a medio talle, o sea, a medio terminar. Pero ya voy a terminar de caer en esta trampa que no es buena, pero ya tengo que terminar la trampa. Te voy a responder la pregunta. Mira, vámonos a la Biblia. Por eso yo le he insistido, y Dios permita, el Espíritu Santo permita, que toda persona que vea esta entrevista o este video entienda que tiene que ir a Hechos 17:11 y tiene que hacer de Hechos 17:11 su estilo de vida diario. Que cualquier cosa que yo te pueda decir a ti, que sea con la palabra,
pero cualquier cosa que yo te contradiga, igual tiene que ser con la palabra. La mayoría del pueblo de Dios acepta cosas y rechaza cosas sin haberlo comprobado en la palabra. Hay hermanos de la iglesia que aceptan todo lo que se le ha enseñado, pero no lo comprueban. Y hay hermanos, la mayoría de hermanos, rechazan lo que se le ha dicho que rechace, mas no saben ni por qué lo rechazan. Voy con tu pregunta entonces. ¿Estaría correcto tu ministerio de sostén propio? Bueno, allí yo tengo que decir cosas bien puntuales. Bien puntuales. Puntualidad número 1. Yo he dicho que usted puede ayudar con sus diezmos y ofrendas a una persona de sostén propio, pero tiene que cumplir con los requisitos bíblicos. Por eso, Sandy, es que es un poquito incómodo el asunto. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos con los que tú deberías cumplir, Sandy, para que un hermano de la iglesia te ayude con los diezmos, lo cual es algo sagrado? Número 1, tú tienes que copiar de Jesús, que es el buen pastor. Jesús, dice la Biblia, era manso y humilde de corazón. Tú tienes que ser una persona mansa y humilde. Si tú eres orgulloso y prepotente, entonces ya tú no cumples con ese requisito. Requisito número 2, el pastor de hoy o el que le puedan ayudar con los diezmos para ser sostenidos, no puede tener pretensiones humanas, no puede albergar deseos de hacer planes para tener, por ejemplo, una casa, 2 casas, 5 casas, ahora yo voy a tener 3 apartamentos y ahora yo voy a negociar con esta fe, porque si lo hace así, lamentablemente ya está descalificado. Número 3, sí, oye, para tú ser sostenido con los diezmos, tú tienes que vivir una vida de santidad igual que la que vivió Jesús. Porque es muy fácil hoy decir, hermanos, ayúdenme con los diezmos. Yo tengo un ministerio, soy independiente y estoy predicando la verdad presente. Sí, pero de vez en cuando estoy cayendo en fornicación. De vez en cuando estoy en adulterio. De vez en cuando estoy engañando a la gente. De vez en cuando estoy violando el sábado. No, un verdadero pastor, para ser sostenido con los diezmos, si va a imitar el sistema sacerdotal, el sacerdote no podía pecar. Si pecaba, Dios le quitaba la vida. Y un apóstol, cuando recibía el Espíritu Santo, usted no ve a ningún apóstol pecando. Si tú sabes de un apóstol que pecó después de recibir el Espíritu Santo, tú me puedes decir, oh, pastor, mira este. Entonces, según la palabra de Dios, si tú te dedicas a predicar la palabra, dice el apóstol Pablo, el que predica la palabra, que viva de la palabra. Eso es un permiso bíblico, más la conferencia jamás te lo va a dar. Ahora, yo termino la pregunta, aunque está a medio talle, caí en esta trampa. Sí, pero nos hemos ido un poco más por lo material. Por ejemplo, y hago esta aclaratoria. A mí no me interesa tanto lo del diezmo. A nadie yo se lo pido el diezmo, ni lo haré. Lo que yo quiero saber en síntesis es, ¿está correcto de acuerdo? Porque te hago la pregunta a ti, pastor, porque ya usted, aparte de la vocación que tiene y de la entrega por la obra, y del testimonio que ha dado, me consta porque me lo han contado, tiene la facultad para decirlo porque estudió teología. Entonces, ¿está correcto o incorrecto que un movimiento sostén propio que esté realmente en las reglas, de acuerdo al principio bíblico, ordene pastores para desempeñar el laicado? Por supuesto que sí. ¿Y dónde yo puedo mostrar eso? Con la Biblia. Yo te pregunto algo, Sandy. ¿Acaso Juan el Bautista había sido comisionado por el Sanedrín, que era la conferencia general de su tiempo? No, ok. ¿Acaso Jesús fue comisionado y fue investido de autoridad por el Sanedrín? ¿Sí o no? No. ¿Acaso el apóstol Pablo fue comisionado y fue instituido por el Sanedrín? No. Ninguno de los apóstoles, ni Juan el Bautista, fueron comisionados ni le fueron impuestas las manos por el Sanedrín. Ellos no lo reconocieron. Más estaban investidos del Espíritu Santo. Sandy, ¿tú sabes cuál es la nota aquí que tiene que ver siempre? Es que tiene que tener al Espíritu Santo. Y claro que sí, tienen autoridad del cielo, pero es en la medida de la vida de santidad que lleven. Porque hoy cualquiera puede tener un ministerio independiente, más no a cualquier ministerio dirige el Espíritu Santo. Entonces, ¿se puede ordenar pastores? Claro que sí, esa autoridad la da el cielo. ¿Dónde se rompe todo patrón? Con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el hombre que llegó a bautizar a todo el mundo. Sandy, una pregunta. ¿Tú crees que tú puedes bautizar? Bueno, yo no me siento digno, pero la pregunta la hice porque me... Te estoy devolviendo ahora tus preguntas. ¿Tú crees que tú puedes bautizar?
para honra y gloria de Dios, me siento en la dignidad de hacerlo. Pero mira, la conferencia general no te va a dar ese permiso. Sin embargo, Juan el Bautista no lo necesitó y bautizó a todo el que quiso bautizarse, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una autoridad. Recuerda eso. La iglesia adventista es una autoridad, pero el Espíritu Santo es otra autoridad. Y lo bueno es que Él es el mayor. Él es el que está dirigiendo ahora la obra. Entonces, si tú vives una vida de santidad dedicada a Dios y tú te dedicas como un siervo de Dios, tú tienes autoridad celestial. ¿Para qué? Para ser un pastor, para ordenar incluso a un laico que se vaya a predicar la palabra. Pero todo va a estar en el contexto de la santidad y de la entrega a Dios. Que Sandy, la iglesia te va a ver. La iglesia se va a dar cuenta. Entonces, ¿se puede bíblicamente? 100%. Se puede ordenar y todo lo que venga del cielo se puede hacer. Amén. Bueno, ya me siento un poquito mejor porque hubo como 20 comentarios ahí diciéndome hablador y todo eso, pero qué bueno que lo explica una persona que tiene la facultad. Bueno, gracias, Pastor Víctor Rodríguez, por la aclaración, por los temas, por la entrega. Una cosa que a mí me consta es que en este mundo de las redes sociales, del ministerio, muchas veces uno recurre a muchas autoridades eclesiásticas y por asunto de agenda y de otras cosas que hemos mencionado, no contestan. Y desde que yo le escribí anoche al pastor, inmediatamente me contestó. Eso también habla mucho de lo que venimos diciendo. Bueno, pues gracias mil. Reitero lo que están viendo. Yo voy a poner, me gusta siempre, voy a poner los contactos del pastor y cómo ustedes lo pueden conseguir. A mí me interesa mucho que ustedes se vayan y se suscriban al canal de YouTube de él. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesitan saber estas cosas para que despierten. Amén. Y podamos todos prepararnos para entonces formar parte de ese movimiento del cuarto ángel, que es la verdad presente para hoy. Así que muchas gracias, pastor, nuevamente. Amén. Ya hemos orado, me gustaría volver a orar. Esta vez voy a orar yo para que el Señor dirija todo. Amén. Amén. Amante Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, que toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza. Yo sé que se puede, porque dice tu palabra que tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendice al pastor, su familia, su ministerio, también a mí y a todos los que vayan a ver, que entiendan que nuestro único objetivo es que se preparen porque queremos verlo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi querido pastor. Un abrazo. Dios te prospere en todo lo bueno. Amén. Un abrazo. Estamos también a la orden aquí en este ministerio y ya usted va a ser parte de nuestra familia. Amén. Siempre a la orden. Cuando quiera, ahí estamos. Con mucho amor. Que Dios te bendiga. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Anunciad el mensaje de los tres ángeles, he aquí, yo vengo pronto. Por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando la bendición es pronunciada se oye un inmenso grito de victoria. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Damos gracias a Dios por el mensaje recibido, que nos ayuda a nuestro beneficio espiritual. Continuaremos ahora con más escrituras para aquellos que deseen seguir en una comunión con el Señor. Y la palabra que traemos hoy dice así: de las oscilaciones de la tierra
la llamarada de los relámpagos y el fragor de los truenos. El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levanta luego las manos al cielo. Exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisionomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido Edén. Los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. ¡Oh, maravillosa redención! Tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo al otro. Santos ángeles llevan niños a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con los cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan santo, y las alas al moverse gritan santo, y el cortejo de los ángeles exclama: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadro hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos.
de un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos. Toda mirada está fija en Él. Todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca a su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo y la inspiración, santidad de Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones y cada voz se eleva en alabanza de agradecimiento al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Gloria al Señor. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres y que dice: vuestro conflicto ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces se cumple la oración del Salvador por sus discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. A aquellos a quienes rescató con su sangre, Cristo los presenta al Padre delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, diciendo: heme aquí a mí y a los hijos que me diste, a los que me diste yo los guardé. Oh maravillas del amor redentor, qué dicha aquella cuando el Padre eterno, al ver a los redimidos, verá su imagen, ya desterrada la discordia del pecado y sus manchas quitadas, y a lo humano una vez más en armonía con lo divino. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a aquellas a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. Al reunirse en torno del gran trono blanco, indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros y estos otros más para ser todos llevados al puerto de descanso, donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica
de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser el mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otro tiempo. Su espíritu abarca toda la escena, comprende que este es, en verdad, el Edén restaurado, y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota una multitud de los redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y, cayendo sobre su pecho, abraza al Redentor. Toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. Presencia en esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de la redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte Sión, teniendo las arpas de Dios. Están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tenían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno si los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación.
Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. En todo tiempo, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas, se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miran con horror. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca cayeron. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas, cárceles, cadalzos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra y de las cavernas del mar. En la tierra fueron pobres, angustiados, maltratados. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia, porque se negaron terminantemente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Los tribunales humanos los sentenciaron como a los más viles criminales, pero ahora Dios es el juez. Ahora los fallos de la tierra son invertidos. Quitará la afrenta de su pueblo y los llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Él ha dispuesto darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ya no seguirán siendo débiles, afligidos, dispersos y oprimidos. De aquí en adelante estarán siempre con el Señor. Están ante el trono más ricamente vestidos que jamás lo fueron los personajes más honrados de la tierra. Están coronados con diademas más gloriosas que las que jamás ciñeron los monarcas de la tierra. Pasaron para siempre los días de sufrimiento y llanto. El Rey de Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada. Mientras agitan las palmas, dejan oír un canto de alabanza, claro, dulce y armonioso. Cada voz se une a la melodía hasta que entre las bóvedas del cielo repercute el clamor: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Aleluya. En esta vida podemos
apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. Con nuestra inteligencia limitada, podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz. Pero ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado. La largura y anchura, la profundidad y la altura del amor redentor se comprenden tan solo confusamente. El plan de la redención no se entenderá por completo, ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido, y aunque la causa de ellas hayan sido suprimidas, el pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, que se humilló para elevar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su rostro, que es de la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor Padre nuestro. Se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales. El resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos, la cual contribuirá a la gloria de Dios por toda la eternidad. Y tal es el valor del alma que el Padre está satisfecho con el precio pagado, y Cristo mismo, al considerar los resultados de su gran sacrificio, no lo está menos.